Saludos y bienvenidos. En este nuevo tutorial vamos a aprender cómo crear un formulario de Google y aprender las diferentes opciones que tenemos para construir formularios de diversos tipos. Principalmente aquellos formularios que tienen la capacidad de poder tener algún puntaje, tipo cuestionario. Por lo tanto, el objetivo de este tutorial es conocer de una manera sencilla cómo diseñar un formulario utilizando formularios de Google bajo las diferentes opciones que se tienen para tal propósito. Entonces, comencemos. Muy bien, ahora vamos a conocer en detalle cómo podemos crear un formulario de Google y sacar provecho a sus opciones. Vamos a crear un formulario en blanco. Le vamos a poner un título, algo simple. Y una descripción. Vamos a hacer primero una demostración con un formulario de inscripción clásico. Vamos a colocar por aquí, por ejemplo, apellidos. Vamos a dejar que Google escoja la mejor opción para este campo, pero sí vamos a poner que sea obligatorio. Agregamos una pregunta. De la misma forma, obligatorio. Y ahora vamos a ver qué sucede cuando pedimos correo electrónico. Nos pide una respuesta breve, que también podemos hacer obligatorio. Muy bien. Ahora, otra de las características que puede ser interesante dentro de lo que es la creación de un formulario es, por ejemplo, la creación de secciones. Una sección es una porción de un formulario que se agrupa dentro de una especie de contenedor. Para agregar una sección simplemente hay que hacer clic en esta herramienta, la herramienta de agregar sección, y ahora automáticamente tendremos dos secciones, la sección 1 de 2, que es la primera que hicimos, y la sección 2 de 2, que sí me va a pedir un título para la misma. Por ejemplo, podemos poner formación académica. Y por ejemplo, una descripción, que pueden ser instrucciones. Y luego comenzamos a agregar preguntas dentro de esta sección. Por ejemplo, cuando Google Forms nos sugiere un tipo de pregunta, nosotros podemos escoger manualmente. Ambas las vamos a hacer obligatorias para hacerlo simple. Acá vamos a ponerle en estudios superiores si es dos opciones, por ejemplo. Y aquí, por ejemplo,
Vamos a poner, por ejemplo, maestría, doctorado. Y vamos a agregar, como dice aquí, otros. Ahora tenemos entonces un grupo de preguntas en una sección y un grupo de preguntas en otro, o campos, ¿no? No preguntas específicamente. Fíjese que aquí, en esta área, tenemos después de la sección 1 ir a la sección 2. Tiene uno la opción de configurar una navegación distinta a la secuencial. O también se puede jugar un poco a las preguntas, por ejemplo. Vamos a forzar un poco esto. Vamos a agregar todas, sí, no y tal vez. Y de ahí nos vamos a deshacer del tal vez, que no lo necesitamos. ¿Y por qué estamos haciendo esto? Porque cuando uno tiene una pregunta específica con opciones como esta, y le podemos dar para que sea de respuesta obligatoria, podemos hacer que esta respuesta tenga a su vez un comportamiento diferente. Es decir, si contesta que sí, utilizo este botón de 3 puntos y le digo que vaya a la sección según la respuesta. ¿Correcto? Entonces, ¿qué va a pasar cuando responda que sí? Se va a la siguiente sección, o sea, a la de formación académica, y escogemos esto. Y si dice que no, podemos enviar el formulario. Entonces, ¿qué es una manera de condicionar una sección distinta de otra? ¿Correcto? Una sección distinta de otra. Esto lo podemos comprobar en la vista previa que ya habíamos hablado en el tutorial anterior. Podemos ver la vista previa. Y ustedes ven aquí que la sección 2 todavía no se ve porque depende de lo que yo responda aquí. Como se ve, todos los campos son obligatorios. Cerramos esta vista previa para volver a nuestra pantalla principal. Ahora vamos a cambiar un poco la apariencia con personalizar tema. Y le vamos a seleccionar una imagen a nuestro formulario. Cualquier imagen de las que estén disponibles aquí estará bien. Por ejemplo, esta pila de libros. Insertamos esa imagen y van a ver cómo inmediatamente cambia la apariencia de nuestro formulario, no solamente desde la perspectiva física, vamos a decir así, sino también desde los colores, ¿no? Se hace una actualización a los colores. Nosotros podemos dar un grado más de personalización si es que, por ejemplo, decidimos cambiar el tipo de fuente a formal, por ejemplo, lo que otorga una presentación mucho más formal, valga la redundancia. Hacemos la prueba en la vista previa y vamos a ver que el formulario tiene una apariencia mucho más interesante. Por supuesto que aquí se pueden colocar banners personalizados, ¿no? Esta imagen se puede borrar si le hacen clic en esta X y luego seleccionan otra. Si es que tienen algunas imágenes que puedan subir, las pueden subir acá. Si hay imágenes disponibles en Google Fotos, también lo podrán hacer desde ahí. De lo contrario, usamos las que están por defecto en este lado, ¿no? Vamos a cambiar de imagen, le vamos a poner esta del libro medio doblado y ya está. Cambia relativamente la apariencia, ¿no? Adapta la apariencia del formulario a la escala de colores que tenga la imagen, lo cual lo hace bastante interesante. Ahora vamos a dirigirnos a la configuración del formulario y vamos a marcar esta casilla en el área general que dice recopilar correos electrónicos. ¿De acuerdo? Esto lo hará mucho más fácil el tema de la recolección de los correos electrónicos porque básicamente significa que los participantes no van a necesitar escribir su correo electrónico. Esto puede repercutir en este campo correo electrónico que ya no lo necesitaríamos. Y posiblemente lo mejor que podamos hacer con este campo sería eliminarlo. Acá se hace una evidente
un evidente aviso que indica que los correos electrónicos se recaban automáticamente. Muy bien. Ahora, cuando el formulario, le vamos a cambiar acá ya el nombre al nombre definitivo, que es inscripción. Cuando el formulario ya se siente terminado, ya es posible enviarlo, ¿correcto? Por supuesto, con todas las pruebas que uno pudiera hacer en ese sentido, ¿sí? Vamos a probarlo. Si le doy clic en siguiente, se pasa a la formación académica. Y aquí uno escribe su respuesta. Y aquí escribe lo que falta. Y luego envía el formulario. Entonces está trabajando bien. Correcto. Ahora, este formulario, como se explicó en el tutorial anterior, se puede enviar de un total de 5 formas diferentes. Por correo electrónico, para un grupo de personas que pueden figurar aquí. A manera de enlace, por ejemplo, si un docente desea que el alumno de alguna forma se involucre en esto, puede abreviar la URL y copiar esta URL para después en Moodle subir un recurso de tipo URL y pegar esta URL ahí. Y lo otro que puede ser incorporar el HTML en el blog del docente, si es que el docente tiene, o de pronto en algún recurso que permita el trabajo con HTML. También es posible compartir el formulario en Facebook y en Twitter. ¿Correcto? De esta forma hacemos que nuestro trabajo sea en realidad bastante simple, ¿no? Google Forms nos ayuda mucho en ese sentido. Ahora veamos cómo podemos hacer un formulario común, convertirlo en un cuestionario. Bueno, ahora vamos a tomar prestada una plantilla que viene con Google Forms, que es un cuestionario vacío. Esto para demostrar cómo se puede crear un cuestionario, vamos a hacer un par de preguntas. Por ejemplo, una pregunta simple de opción múltiple, vamos a poner algunas opciones. Muy bien, digamos que estas son nuestras opciones. Vemos aquí algunas diferencias con respecto al formulario anterior, como por ejemplo está la clave de respuesta. Esta clave de respuesta yo puedo configurarla haciendo clic sobre ella y marcando aquí cuál es la respuesta correcta. La respuesta correcta será marcada en verde y yo puedo puntear, o sea, ponerle puntaje a esta pregunta. Una vez que le he dado el puntaje, le doy clic en listo y ya queda guardada la configuración de esta pregunta. Ahora bien, si nosotros hubiéramos creado un formulario desde cero y deseáramos que ese formulario se comporte como lo que están viendo ahora, se tendría que hacer una breve configuración. Este formulario que ustedes aprecian no es un formulario cualquiera, es un cuestionario. Así que, si yo quiero modificar el comportamiento de este formulario, podría ir al engranaje de configuración, hacer clic en cuestionarios y, como ustedes pueden ver acá, marcar para convertir en cuestionario. ¿De acuerdo? Esto convierte su formulario común en un cuestionario. ¿Y qué significa esto? Significa que ustedes van a poder, por ejemplo, reordenar las preguntas, van a poder otorgar un puntaje a cada pregunta y especificar una clave de respuesta, entre otras cosas. Así que es acá donde uno modifica esto en forma manual.
No es necesario crear un formulario basado en una plantilla de cuestionario para convertir o hacer un formulario como cuestionario. No se puede hacer desde cero. Lo único que hay que tener en cuenta, por supuesto, es que uno ya debe tener preparado el cuestionario que desea crear. Igual que en el caso anterior, podemos hacer que este cuestionario tenga un comportamiento obligatorio. Podemos agregar más preguntas, por supuesto, cada una con su clave de respuesta. Podemos especificar tipos de pregunta. Hay preguntas de opción múltiple en las que se permite varias alternativas válidas o una lista desplegable u otros tipos de preguntas que estén disponibles, ¿no? Hay que hacer, por supuesto, la salvedad que Google Forms no es como la herramienta de cuestionarios en el aula virtual, ¿no? Esta es un poco más ligera, por tanto, no tan seguro, ¿no? No tan seguro. ¿En qué aspecto? En que una vez que el formulario esté en ejecución, pues el docente no tiene forma de saber si realmente es el alumno el que rellenó el formulario o alguien que se está haciendo pasar por él, ¿no? Eso es un dato a tener en cuenta. De cualquier forma, los formularios tienen respuestas. Las respuestas se almacenan en esta sección y en tiempo real. Y lo más interesante es que esas respuestas se pueden vincular con una hoja de cálculo y el docente puede llevar un control específico de lo que el alumno o los alumnos que tenga contestaron. Esto posteriormente le va a servir al docente para ejecutar algún tipo de analítica de datos o hacer algunos reportes sobre el rendimiento. Esto que acabamos de hacer no es simplemente la creación de una hoja de cálculo basada en un formulario, es una vinculación de hecho. Estos objetos ahora están vinculados. Por tanto, se van a rellenar en tiempo real también. En líneas generales, definir o crear un cuestionario en Moodle es relativamente sencillo, pero como ustedes pueden ver hay ciertas limitaciones, ¿no? No podemos tener un control de tiempo, por ejemplo. Entonces, ¿qué es lo que se hace? Cuando no tienen algo así, podrían recurrir a los complementos. En los complementos, como en los de otros programas de la suite, existen timers, por ejemplo. Este es un timer para Google Form que permite colocar un límite de tiempo para resolver un cuestionario u otros plugins que sean necesarios para el funcionamiento de esto. Por supuesto que todo esto es absolutamente opcional. Recordemos que podemos personalizar el tema, que esto se puede enviar de muchas formas, que las respuestas se quedan grabadas en nuestro Google Drive por defecto. ¿De acuerdo? Que pueden agregar colaboradores a este formulario, es decir, personas que tengan prácticamente los mismos permisos que ustedes para editar este formulario y crear diferentes versiones del mismo. Puede imprimirse, puede moverse a la papelera o incluso crear una copia desde aquí. ¿Correcto? Así que la única diferencia es entonces la clave de respuestas. Verificar la clave de respuestas está bueno. Y luego esperar que el formulario cumpla su cometido. Muy bien, espero que esto les ayude un poquito a superar alguna duda que tengan. Bueno, la conclusión que podemos sacar de este tutorial, como ustedes han podido darse cuenta, es la gran facilidad con la que se pueden construir diferentes tipos de formularios utilizando esta herramienta. Y además, por supuesto, la forma tan simple con la que se puede compartir este formulario con diferentes usuarios. Google Forms es una aplicación cuya curva de aprendizaje es bastante baja y se le puede sacar muchísimo propósito, considerando además que, por ejemplo, las respuestas que uno tiene o puede obtener de un formulario las puede asimismo visualizar en una hoja de cálculo para poder hacer algún análisis más exhaustivo. Muchas gracias por su atención en este tutorial y estén atentos a más novedades. No olvide suscribirse al canal. Muchas gracias.